Antes de abordar la ruta de gluconeogénesis, necesitamos revisar un ciclo que se establece entre el tejido hepático y el músculo. Y nos estamos refiriendo al ciclo de Cori. Resulta ser que por un lado tenemos el hígado y por el otro lado tenemos a la célula muscular. Si hemos estado revisando, si ustedes se acuerdan, la glucólisis transforma a la glucosa en piruvato y posteriormente el piruvato en lactato. No sé si recuerdan que comenté en la clase de glucólisis que el paso de piruvato a lactato se da precisamente en condiciones de anaerobiosis o de hipoxia, de baja concentración de oxígeno y con un músculo esquelético altamente activo, con el objetivo de recuperar los NADs oxidados que se requieren para que la ruta no se detenga. Pero, ¿qué sucede con este lactato? Este lactato es el que se produce precisamente en ese músculo altamente activo, pero el músculo no tiene la capacidad de transformar a ese lactato. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el músculo saca el lactato a la sangre y este lactato entra al hígado y el hígado sí tiene las enzimas para transformar el lactato a piruvato y luego el piruvato lo vamos a transformar en glucosa y la molécula que se regenera precisamente es la glucosa. Entonces hay una relación directa entre la glucólisis muscular y la gluconeogénesis que se da en las células hepáticas. Entonces, el lactato se transforma en piruvato y posteriormente el piruvato en glucosa y vamos ya a comenzar a revisar precisamente esta ruta que es la gluconeogénesis, pero era necesario comentarles que este pequeño ciclo, bueno, no tan pequeño porque establece la relación entre dos órganos importantes y grandes en el cuerpo a través de la glucemia o la concentración de glucosa en sangre. Les dejo aquí para que repasen ciclo de Cori. Comencemos a revisar la ruta. Nombre de la ruta, gluconeogénesis. Gluco de glucosa, neo de nuevo y génesis de formación. Significa que la gluconeogénesis es la ruta que va a sintetizar glucosa de sustratos que no son glúcidos, de sustratos que no provienen de los carbohidratos, por eso se le conoce como gluconeogénesis. El sustrato de la ruta, vamos a tener 4 sustratos principales de la ruta: aminoácidos glucogénicos, aminoácidos que me forman glucosa. Vamos a ver más adelante que existe otro grupo de aminoácidos que se le conoce como cetogénicos, y los aminoácidos glucogénicos me van a formar, como su nombre lo indica, glucosa, pero los aminoácidos cetogénicos lo que nos van a formar es acetilcoenzima A. Entonces, primer grupo o primer sustrato, aminoácidos glucogénicos. Segundo sustrato, lactato. ¿Proveniente de dónde? De la glucólisis. Tercer sustrato, glicerol, proveniente del rompimiento de triacilglicéridos. Y cuarto sustrato, propionato, y este proviene de los ácidos grasos volátiles. Es más, el propionato es un ácido graso volátil y proviene de la fermentación de la
fibra y es un componente importante para la obtención de energía en animales herbívoros. Creo que no comenté esto, pero en cuanto a los aminoácidos provienen del rompimiento de las proteínas. Vamos a romper precisamente proteínas, ¿ok? Vienen de la proteólisis. Entonces, si ustedes se dan cuenta, primero hacemos catabolismo de proteínas, catabolismo de de triacilglicéridos y catabolia de fibra, es decir, fermentación de fibra para la obtención del propionato, y también vamos a catabolizar o a romper a la glucosa para que en una condición particular podamos obtener lactato. El producto de la ruta, glucosa, porque recuerden que es gluco, si fuera glucógeno, entonces ya sería otra cosa diferente, pero es gluco, por lo tanto es glucosa, recuerden, de sustratos que no son glúcidos, es decir, diferentes a los carbohidratos. Órgano en donde se realiza, estamos hablando que es hígado. Hígado es definitivamente el órgano importante, relevante en esta ruta, donde está fuertemente presente, pero en condiciones de un ayuno prolongado de muchas horas o muchos días, la corteza renal puede entrar también a apoyar a la glucemia, ¿sí? A la glucemia, y entonces podemos llegar a ver que la corteza renal también participa un poco en mucho menor cantidad para la fabricación de esa glucosa que requerimos. Ubicación celular es principalmente citosólica, aunque vamos a ver que hay unas poquitas de reacciones que se van a dar en mitocondria. Entonces podemos decir que la ubicación celular es en ambos organelos, tanto citosol como mitocondria. Las enzimas control, piruvato carboxilasa, fosfoenol piruvato carboxicinasa, fructosa 1,6 bifosfatasa y la glucosa 6-fosfatasa. 4 enzimas control es lo que vamos a encontrar en esta ruta, porque ya lo hemos dialogado, son enzimas que se consideran fisiológicamente irreversibles. Son las enzimas realmente importantes de aprender. ¿Qué tipo de control vamos a ver para esta ruta? Bueno, tenemos que revisar que hay una relación muy importante entre el ayuno y el estado postprandial. Cuando nos referimos a un estado postprandial, significa posterior al consumo de alimentos. Y ayuno es obviamente, como su nombre lo indica, no hemos consumido nada de alimentos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede en un estado de ayuno? Pues la glucosa va totalmente al piso, va a caer por completo la glucosa, y en un estado de ayuno podemos encontrar una hipoglucemia. En un estado de ayuno total vamos a encontrar una hipoglucemia. Y en un estado postprandial, posterior a la alimentación, vamos a encontrar una hiperglucemia. Entonces, la concentración de glucosa en sangre es un factor preponderante para que se establezca o no la presencia de la gluconeogénesis. También podemos decir que hay un control de tipo hormonal. El glucagón activa la ruta, porque recuerden que el glucagón
se activa o responde por una hipoglucemia. Por lo tanto, la insulina inhibe a la ruta porque la insulina se presenta como respuesta a una hiperglucemia. Otra forma también de verlo es el control alostérico. Altas concentraciones de acetilcoenzima A van a activar a una de las enzimas control, que es esta, la piruvato carboxilasa. Entonces, altas concentraciones de acetilcoenzima A, va para arriba el acetil, altas concentraciones de acetil van a activar a la ruta. Y también un aumento en el aporte de aminoácidos presentes en la sangre, ¿sí? Como alanina y glutamina, también me van a activar a la ruta. Un aumento en el aporte de aminoácidos libres van a activar también a la ruta, en particular alanina y glutamina, porque ambos son de los principales aminoácidos glucogénicos que podemos encontrar. Comencemos a revisar de favor la ruta, y lo primero que tenemos que abordar son las reacciones que son irreversibles. Por un lado tenemos esta, la conversión del piruvato a fosfenol piruvato, ¿sí? Esta primera, que nos abarca dos reacciones. Aquí la tienen. Esta primera reacción, la reacción 1A, ¿sí? Por eso hago alusión a esta primera conversión, a esta primera, ¿sí? Casi no se ve el color negro, denme oportunidad de cambiarla, pero me refiero a esta, ¿sí? Y luego vamos a hablar al paso 2, que es esta hidrólisis, y luego el paso 3, que es esta hidrólisis, para que me hagan favor de seguirme. Cambio de nueva cuenta al color negro y vamos a ver primero la conversión de piruvato a fosfenolpiruvato. Esta conversión es netamente irreversible y se da gracias a la presencia de dos enzimas cuya reacción, como ya lo comentamos, son irreversibles. Realmente las enzimas control son 4, ahorita las vamos a revisar, pero veamos primero las reacciones. De la conversión de piruvato a fosfenolpiruvato, aquí tienen, ¿sí?, la primera reacción, que la marcamos aquí como una reacción 1A, y aquí está la segunda reacción, que sería marcada como 1B, y fíjense acá, estamos hablando que es la conversión del piruvato. Aquí tienen el piruvato que sigue todo este camino para convertirse en fosfenolpiruvato. Entonces estamos hablando que esta serie de reacciones son las necesarias para convertir el piruvato en fosfenolpiruvato. Simplemente sigan la flecha, por favor. Denme oportunidad de borrar y vamos a abordarlas. Fíjense, por favor. Estamos hablando que tengo el piruvato. El piruvato es una molécula de 3 átomos de carbono y se va a convertir en fosfenolpiruvato, que también es una molécula de 3 átomos de carbono. La siguiente reacción tenemos que abordar es precisamente la hidrólisis de la fructosa 1,6-bifosfato. Y aquí la tienen, aquí está la fructosa 1,6-bifosfato, que se va a convertir en fructosa 6-fosfato. A esta reacción se le conoce como hidrólisis porque, si se dan cuenta, entra una molécula de agua, ¿sí? Y aquí tenemos marcado el número 2 y nos estamos refiriendo a esa reacción número 2. Prometo que voy a ver
desde un principio la ruta, nada más estoy haciendo énfasis en puntos claves. Tercera reacción importante, la conversión o la hidrólisis de glucosa 6-fosfato a glucosa. Fíjense por favor, aquí tengo la glucosa 6-fosfato, igual entra una molécula de agua y lo que vamos a obtener es glucosa. Y me estoy refiriendo a esta tercera reacción, que son mis reacciones irreversibles. Entonces, con calma vamos a revisar la ruta. Bien, la ruta tiene 4 posibles sustratos. ¿Todos están al mismo tiempo? La respuesta es no. ¿Pueden llegar a presentarse 2 o más sustratos? Sí. Por ejemplo, podríamos llegar a tener los aminoácidos junto con el glicerol como sustratos, pero no es factible el que podamos encontrar, por ejemplo, propionato junto con el lactato, y ahorita vamos a ver por qué. Pero tanto los aminoácidos como el glicerol sí podríamos encontrarlos como sustratos en conjunto para la ruta. Vamos a verla. Fíjense por favor. Chequen las letras. Estoy hablando de estas letritas que están aquí, donde se observan de la A a la D precisamente los sustratos de la ruta. Ubiquémoslos, por favor. En primer lugar, tengo esta estrellita que nos indica el propionato. Este mapa en particular es tomado de un libro de nutrición humana. ¿Qué sucede con el propionato? Nosotros los seres humanos no producimos propionato como tal, no como los animales herbívoros. ¿Qué sucede con el propionato? Bueno, pues la fibra, cuando entra al tracto gastrointestinal de animales herbívoros como los rumiantes, los fermentadores secales como los conejos o los fermentadores colónicos como los equinos, van a fermentar la fibra. ¿Se acuerdan que ya habíamos estado dialogando de las porciones de fibra? Y por ejemplo, la celulosa y la hemicelulosa es tomada por la microbiota, cada día escribo más chueco, la microbiota que vive en simbiosis con este tipo de animales, ¿sí? Los microorganismos, y estos microorganismos van a transformar a esta fibra en ácidos grasos volátiles, ¿no? Entonces la fibra se convierte por fermentación en ácidos grasos volátiles. Dentro de esos ácidos grasos volátiles vamos a encontrar al propionato. El propionato, también conocido como ácido propiónico, lo que va a hacer es entrar a la ruta transformándose, entra a la mitocondria y se transforma en malato. Entonces, por eso es que pongo esta estrellita, porque marco la entrada de uno de los sustratos de la ruta. Como lo vimos en la diapositiva anterior, les comentaba que esta ruta está presente tanto en citosol como en mitocondria, y lo único que tenemos que hacer es seguir las flechas de las reacciones hacia la síntesis de la glucosa, que es el producto de la ruta. Entonces ya vimos este primer sustrato, ¿sí? Ahora vamos a ver otro sustrato y me refiero al lactato. Aquí lo tienen con la letra B, ¿sí? Aquí está, este es el lactato. Que recuerden por favor que el lactato se obtiene por la transformación del piruvato a lactato en el músculo, y este lactato sale del músculo y llega al hígado para poderse transformar en
glucosa. Recordemos que esta es una ruta fuertemente hepática, aquí lo tiene, está el hepatocito. El siguiente sustrato que vamos a ver, ¿sí? Son las entradas de los aminoácidos. Por ejemplo, aquí tenemos uno, aquí hay una entrada de aminoácidos que se convierten en oxaloacetato. Aquí tenemos otra entrada de aminoácidos que se convierten en piruvato, por ejemplo, ¿sí? ¿De dónde provienen esos aminoácidos? Bueno, pues resulta ser que también las proteínas pueden dejar de funcionar, algún enzima se echó a perder, y entonces hacemos proteólisis, y de esa proteólisis lo que vamos a hacer es separar los aminoácidos, y en el hígado los aminoácidos se van a metabolizar entrando a rutas particulares que vamos a ver más adelante, pero uno de los caminos definitivamente de los aminoácidos es transformarlos en glucosa. Y me refiero a los aminoácidos de tipo glucogénicos. ¿De dónde vienen esos aminoácidos? Les comentaba de la proteólisis, del rompimiento de proteínas, y son llevados, ¿sí?, de diversos órganos a la sangre, y de la sangre lo que va a hacer el hígado es filtrar esa sangre, es obtener esos aminoácidos de esa sangre y metabolizarlos. Bien, vamos a ver el siguiente sustrato, aquí lo tienen con la letra D, y me refiero al glicerol. Aquí, si se dan cuenta, tengo a los triacilglicéridos, y aquí tenemos el glicerol, que sería la entrada de otro de los sustratos de la ruta. ¿De dónde proviene ese glicerol? Bueno, recuerden la estructura de los triacilglicéridos, que tengo un glicerol amarradito a 3 ácidos grasos libres, ¿sí? Ácidos grasos libres, ácido graso libre, y esto tengo es el glicerol. Ay, esas letras, horrible la letra. Ese glicerol es este, ¿sí? Es el que se utiliza para la síntesis de glucosa. Por lo tanto, chequen un detalle importante. El hepatocito, en particular con esta ruta metabólica, tiene fuertemente una relación directa con el músculo. Si hablamos, por ejemplo, del lactato, tiene una relación directa con el resto de los tejidos del cuerpo, en particular, por ejemplo, también con el músculo o el resto de los tejidos que eliminan aminoácidos o se van rompiendo las proteínas o las proteínas del suero se van metabolizando, ¿sí? También vemos una relación directa con el tejido graso, aquí está, con el tejido graso, porque recuerden que los triacilglicéridos se guardan en el tejido graso, en la célula adiposa, y también tiene una relación directa con el tracto gastrointestinal, ¿sí?, donde se absorben los ácidos grasos volátiles, entre ellos el propionato, que es este que estamos hablando aquí, como otro de los sustratos de la ruta. Entonces vamos a ver las reacciones, ¿sí? Bien, fíjense por favor. Tengo aquí el lactato. El lactato se va a convertir en piruvato. Vamos a tener también que hay algunos aminoácidos que se pueden convertir en piruvato. El piruvato como tal entra a la mitocondria, aquí lo tienen, ya dentro de la mitocondria, tal como tal, así tal como es, está el piruvato y hay un transportador del piruvato que lo mete a la mitocondria. Y aquí tenemos nuestra primera enzima control. Les presento la piruvato carboxilasa.
la cual, si ustedes se dan cuenta, entra ATP, aquí tenemos un gasto de energía, ¿sí? Y sale ADP y fósforo inorgánico. Aquí el fósforo no se queda, simplemente la enzima ocupa las calorías que liberan el ATP y el rompimiento del enlace de alta energía. También, si se dan cuenta, ocupa la biotina, ¿sí? Y se libera un dióxido de carbono en el proceso. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que estamos perdiendo un carbono. ¿Ya lo vieron? Aquí perdemos un carbono. La siguiente reacción, ¿sí? Acuérdense, primera enzima control, aquí la tienen, piruvato carboxilasa, por eso es que tienen marcado este recuadro con un control. Aquí, por ejemplo, pueden entrar aminoácidos, ¿sí? Como por ejemplo el glutamato, que se convierte en oxaloacetato, porque esta enzima, la piruvato carboxilasa, va a transformar el piruvato en oxaloacetato. Y estos aminoácidos, por ejemplo como el glutamato, los transformamos en oxaloacetato. El siguiente paso es transformar el oxaloacetato a malato y la enzima, aquí la tienen, se llama malato deshidrogenasa. Como les comentaba hace unos segundos, el propionato, cuando entra a la mitocondria, lo podemos transformar en malato. ¿Qué va a pasar con el malato? Lo vamos a sacar de la mitocondria y lo vamos a llevar al citosol. Hay un transportador particular para esta molécula. Después, ¿qué va a pasar con este malato? La enzima malato deshidrogenasa, pero del citosol, aquí la tienen, va a transformar el malato en oxaloacetato. Aquí está, ¿sí? Vamos a transformar el malato en oxaloacetato. Y el oxaloacetato es una molécula de 4 carbonos. Luego viene nuestra siguiente enzima control y vamos a transformar ese oxaloacetato en fosfoenol piruvato y la enzima control, aquí está, es la fosfoenol piruvato carboxicinasa. Y con esto ya tenemos la segunda enzima control. Si se dan cuenta de la reacción, entra un GTP, ¿sí? Que es igual, es un nucleótido, nada más que en vez de tener adenina para formar un ATP, lo que tiene es una guanina. Por eso hablamos que es un GTP, pero igual lo que provoca es la liberación de energía para que la reacción se pueda llevar a cabo. Entonces entra un GTP, sale un GDP, ¿sí? Y queda el fósforo, por eso es que se llama fosfoenol. Aquí sí estamos quedándonos con un fosforito y la reacción libera una molécula de dióxido de carbono y con esto ahora sí transformamos al piruvato en fosfoenol piruvato, tal como lo mencionamos aquí, que sería la primera reacción importante. Son varios pasos, pero es una reacción completa. Ahora bien, ¿qué sucede con este fosfoenol? Bueno, pues vamos a transformar este fosfoenol en gliceraldehído 3-fosfato y aquí lo tienen. Si ustedes se dan cuenta aquí,
tanto el gliceraldehído 3-fosfato como el fosfato de hidroxicetona, estamos hablando que son intermediarios de la glucólisis. ¿De acuerdo? Ténganlo pendiente, por favor. Veamos otro de los sustratos. El triacilglicérido, que está en el tejido adiposo, se rompe y entonces en la sangre vamos a tener ácidos grasos libres, ¿sí?, pegaditos a una molécula de albúmina. Eso lo vamos a ver más adelantito, ¿sí? Una molécula de albúmina. Dime oportunidad de poder escribir mejor. Es complicada la albúmina. Esto lo vamos a revisar con el metabolismo de lípidos, pero recuerden que el ácido graso nunca viaja solito en sangre, siempre lo vamos a encontrar pegadito a esta proteína. La albúmina es una proteína. Bueno, estos ácidos grasos libres que van a quedar en sangre, ¿sí?, van a ser metabolizados de una manera diferente, pero el glicerol entra al hígado y entonces al glicerol lo vamos a transformar en fosfato de dihidroxicetona. Aquí lo tienen. ¿Qué va a suceder entonces? Recuerden, estoy yendo de alguna manera hacia arriba de la glucólisis. Vamos a unir un fosfato de hidroxicetona con un gliceraldehído 3-fosfato y la molécula resultante es una fructosa 1,6-bifosfato. Las vamos a sumar. Tenemos una molécula de 3 átomos de carbono más otra molécula de 3 átomos de carbono y nos van a dar a una fructosa que es una molécula de 6 átomos de carbono. Posteriormente, ¿qué vamos a hacer con esta fructosa? La fructosa 1,6-difosfato o bifosfato se va a transformar en fructosa. ¿Qué significa esto? Que le vamos a quitar el fósforo. Miren, aquí está el fósforo. Entra una molécula de agua y sale un fósforo. Aquí lo tienen. Entra una molécula de agua y aquí está el fósforo y entonces a la fructosa 1,6, acuérdense que tengo en el carbono 1 y en el carbono número 6 fósforo, le vamos a quitar el del carbono número 1, por eso se libera el fosforito y quedamos con la fructosa 6-fosfato. Esta es otra enzima control, aquí la tienen, la fructosa 1,6-bi o difosfatasa. Después, ¿qué va a pasar? Bueno, pues esta fructosa la vamos a transformar en glucosa y estamos hablando que la transformamos de ser una cetona a una, cetosa a una aldosa, ¿ok? De fructosa a glucosa, ¿sí? Por último, la última reacción es la de la glucosa 6-fosfatasa, que a la glucosa 6-fosfato le vamos a quitar el fósforo metiendo una molécula de agua y aquí estamos hablando de las reacciones 2 y 3 y me refiero a esta otra reacción. Y esta glucosa 6-fosfatasa, cuando mete el agua, hidroliza, saca no una molécula, sino un fosforito inorgánico. Y por último vamos a tener esta glucosa, la cual ya puede ser liberada a la sangre, ¿sí? Recuerden que esta ruta de gluconeogénesis es sumamente importante para el mantenimiento de la
glucemia. Este es el mapa que tienen ustedes del Harper. Este mapa es complejo. Quiero que por favor le pongan mucha atención a lo que quiero comentarles y al mismo tiempo tengan mucha paciencia con este mapa. Prometo que lo voy a tratar de desmenuzar para que lo podamos entender. Este mapa integra tanto la glucólisis como la gluconeogénesis, como el ciclo de Krebs, como la síntesis de acetilcoenzima A. Con calma. Cuando hablamos de la glucólisis y la gluconeogénesis, ambas rutas se regulan entre sí. No se nos olvide que estoy hablando de hepatocito. No tengan cuidado con este detalle porque estoy hablando netamente de célula hepática, ¿ok? Tanto la glucólisis como la gluconeogénesis se regulan entre sí. ¿Por qué? Porque, ojo, las reacciones reversibles entre la glucólisis y la gluconeogénesis se comparten. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la glucólisis como la gluconeogénesis comparten las mismas reacciones reversibles. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué se regulan mutuamente? Porque o se está haciendo glucólisis y se está oxidando y destruyendo a la glucosa para obtención de energía o lo que ustedes gustan, o se está fabricando glucosa. Entonces, estas dos rutas no están activas al mismo tiempo. O se presenta una o se presenta la otra. Este mapa lo que indica es la regulación entre ambas rutas y la integración de ambas. Entonces vamos a verlo con calma. Fíjense, por favor. Voy a ir marcando. Primero vamos a revisar a la glucólisis. Fíjense, aquí la tienen. Vamos a leer el mapa. Tengo aquí la glucosa que se convierte en glucosa 6-fosfato. Si se dan cuenta, aquí están las enzimas control de la glucólisis. ¿Sí? Glucosinasa y hexosinasa. Recuerden que estamos hablando que es hepatocito. Por lo tanto, me puedo atrever a hacer esto. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que es hígado, entonces la hexosinasa no es la que está presente, sino es la glucosinasa. Es un detalle que tiene el mapa, ¿sí? Porque estoy hablando netamente de célula hepática. Bien. Fíjense. Después, ¿qué voy a hacer con la glucosa 6-fosfato? Transformarla en fructosa. ¿Y luego qué voy a hacer con ella? Pues transformarla en fructosa 1,6-bifosfato. Y aquí tengo el gasto de una molécula de ATP y el gasto de otra molécula de ATP. Y luego, ¿qué hago? Romperla, y aquí está el fosfato de hidroxicetona junto con el gliceraldehído 3-fosfato. Este fosfato de hidroxicetona lo voy a transformar en glicerol 3-fosfato. Este glicerol 3-fosfato nos va a servir en un momento dado para sintetizar triacilglicéridos.
¿Vamos bien hasta aquí? Estoy hablando de glucólisis, ¿de acuerdo? Estoy hablando de glucólisis. No salió completa, glucólisis. Luego, ¿qué sucede con este gliceraldehído 3-fosfato? Pues lo convertimos en 1,3-bifosfoglicerato. Aquí lo tienen. Y luego, aquí obtenemos el ATP de energía, lo transformamos en 3-fosfoglicerato, en 2-fosfoglicerato y después en fosfoenolpiruvato. Aquí tengo la otra reacción donde obtengo ATP y voy a convertirlo en piruvato. Hasta aquí sigo hablando de glucólisis. Vamos a ver rápidamente las enzimas control de glucólisis. Glucosinasa, aquí está, fosfofructosinasa y la piruvatosinasa. ¿De acuerdo? Eso es glucólisis. Voy a adelantarme un segundo para revisar qué le pasa al piruvato una vez que entra a la mitocondria. Ojo aquí. Tengo el piruvato, ¿ya lo vieron? Este piruvato entra como tal a la mitocondria y entonces vamos a revisar en una siguiente sesión muy cercana la reacción de una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa que va a transformar el piruvato en acetilcoenzima A. A partir que el piruvato entra a la mitocondria y se transforma en acetilcoenzima A, aquí comienza el proceso de respiración celular. ¿De acuerdo? ¿Qué le sucede a este acetil? Va a entrar al ciclo de Krebs. Este es el ciclo de Krebs. Prometo que respiración celular la vamos a ver en una clase muy pronto porque es prácticamente nuestro siguiente tema que ver. Bueno, tenemos que abordar primero regulación de glucemia y el siguiente tema luego vemos respiración celular. ¿De acuerdo? Pero repito, una vez que el piruvato se convierte en acetilcoenzima A y este acetilcoenzima entra al ciclo de Krebs, todo esto que acabo de comentar, más otros 2 pasos más, estoy hablando de respiración celular. Bien. Pero tengo que comentarles algo. El ciclo de Krebs, recuerden que este concepto ya lo habíamos revisado, es una vía anfibólica. Ay, qué letra. Anfibólica. Anfibólica. ¿Sí? Y recuerden que las vías anfibólicas, en este caso estoy hablando de Krebs, es una vía donde convergen rutas catabólicas y anabólicas. ¿De acuerdo? Ahora, ojo aquí. Vamos a comenzar a revisar gluconeogénesis. Y para ello, ubiquemos a los sustratos. Lactato, propionato, aminoácidos, y glicerol. Ahí tienen a los sustratos. Repito, propionato, lactato, aminoácidos, aquí están, aminoácidos y glicerol.
Yo les recomiendo que impriman los mapas y vayan haciendo en ellos todas las anotaciones que ustedes consideren pertinentes. Vamos a revisar el camino de los diferentes sustratos. Y el primero que vamos a ver es el lactato. Fíjense por favor, el lactato se va a convertir en piruvato. Este piruvato va a entrar como tal a la mitocondria. Estoy hablando de gluconeogénesis. Voy a poner aquí un detalle. Esta reacción, acuérdense que es netamente de glucólisis, por lo tanto esta reacción gluconeogénesis no la lleva a cabo. Una vez que el piruvato entra a la mitocondria, lo vamos a convertir en oxaloacetato. De alguna manera estoy repitiendo lo que vimos en el mapa anterior. Fíjense aquí, tenemos gasto de energía, mi cofactor es magnesio, y aquí tenemos a la piruvato carboxilasa. ¿Sí? Piruvato carboxilasa. Luego, ¿qué sucede con este oxaloacetato? Aquí el oxaloacetato lo voy a transformar en malato. Ciclo de Krebs, jala hacia la izquierda. Lo convierto en malato. El malato lo saco de la mitocondria y después lo convierto en... ¡Ay Dios! Esas rayas. Lo convierto en oxaloacetato. Y el oxaloacetato después lo transformo en fosfoenolpiruvato, siguiente enzima control, la fosfoenolpiruvato carboxicinasa. Estoy repitiendo la ruta, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué hago? Ocupo las reacciones reversibles. Este fosfoenolpiruvato lo convierto en 3-fosfoglicerato, en 2-fosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, aquí gasto un ATP, luego lo convierto en 1,3-bifosfoglicerato, lo transformo después en gliceraldehído 3-fosfato, agarro un fosfato hidroxicetona, los sumo y obtengo fructosa 1,6-bifosfato, siguiente enzima control, la fructosa 1,6-bifosfatasa, que me va a transformar a la fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato, que después es glucosa 6-fosfato, que por medio de la glucosa 6 pirofosfatasa, la glucosa 6-fosfatasa se convierte en glucosa. Y ahora sí esa glucosa sale a la sangre. ¿Ya lo vieron? Yo estoy hablando exclusivamente de el lactato. Aquí están todas las reacciones que tiene que pasar para transformar el lactato en glucosa. Borro. Vuelvo a poner aquí mi crucecita, porque acuérdense que esta reacción no se lleva a cabo, porque recuerden que esa es de glucólisis y estamos revisando gluconeogénesis. Y vamos a ver los siguientes sustratos. Entrada de aminoácidos, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Vamos a ver más adelante qué aminoácidos son esos. Pero estos aminoácidos los convertimos en alfa-cetoglutarato, o en fumarato, o en oxaloacetato, o en piruvato dentro de la mitocondria, o en piruvato en el citosol. Y se repite el camino. El piruvato se convierte
entra como tal a la mitocondria, el piruvato se convierte en oxaloacetato, este jala a la izquierda, se convierte en malato. Estos otros aminoácidos se convierten en alfa-acetoglutarato, después en succinil, succinilfumarato, fumarato malato, que sale de la mitocondria, que se convierte en oxa, fosfoenol y todas las demás reacciones para obtener una glucosa. Recuerden un punto importante, los gliceraldehídos 3-fosfatos los podemos transformar en fosfato de hidroxicetona. No requerimos forzosamente al glicerol, ¿de acuerdo? Sino acuérdense que aquí hay una interconversión, lo vimos en glucólisis. Recuerden que estas reacciones, las reversibles, son exactamente las mismas reacciones, comparten sus reacciones. Bor. Siguiente, sustrato. Vamos a ver al propionato. Aquí lo tienen. El propionato entra en forma de succinil, que se convierte en fumarato, que se convierte en malato, que sale de la mitocondria, que se convierte en oxaloacetato, y de nueva cuenta hacemos todas las reacciones, que este lo puedo convertir en uno de estos. Un segundo lo voy a sumar, fructosa, fructosa, glucosa, glucosa, sangre. ¿Sí? Y ahora veamos al otro sustrato. Aquí está el glicerol. El glicerol que se convierte en glicerol 3-fosfato, que se convierte en fosfato de hidroxicetona. Agarramos un segundo glicerol, que lo convertimos en fosfato de hidroxicetona, que lo convertimos a su vez en gliceraldehído 3-fosfato, que sumo estas dos moléculas y fructosa, fructosa, glucosa, glucosa, sangre. ¿Vamos bien? Entonces, recuerden este detalle que es importante. Primero ubiquen los sustratos y después, ¿qué tienen que hacer? Seguir las flechas. De nuevo repito, propionato, sustrato. Estos circulitos significan aminoácidos. Aminoácidos, aminoácidos, aminoácido, aminoácido. ¿Sí? Aquí están los aminoácidos. ¿De acuerdo? Y el producto glucosa que liberamos a la sangre. Recuerden también un punto importante, ¿sí? Insisto, prometo que lo vamos a ver muy pronto, que Krebs, aquí lo tienen, es una ruta anfibólica donde convergen la catabolia con la anabolia. ¿Por qué? Porque para poder obtener esta glucosa y hacer la génesis o la anabolia, requerimos primero hacer catabolia, 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 catabolia. Ahí tienen los sustratos y el producto de gluconeogénesis. Y recuerden también que tanto las reacciones reversibles se comparten entre glucólisis y gluconeogénesis.